Bueno, buenas tardes. Sed bienvenidas y bienvenidos. Otro miércoles. Ya con un día más parece estabilizada la primavera, cosa que se agradece o algunos agradecemos. Y una primavera preciosa. Yo veo los trigos crecer de día en día, cambian de tamaño. Entre la lluvia y ahora el calor. Bueno, me vais a permitir que de entrada haga como una pequeñita introducción a la meditación que venimos haciendo estos últimos encuentros, porque si os habéis dado cuenta, creo que son los 4 últimos, lo que hacemos es meditación en sentido riguroso de la palabra, porque como sabéis hay prácticas afectivas para favorecer el amor a uno mismo, o la compasión, o el encuentro con nuestro niño o niña interior, que son cosas importantes. Hay otras prácticas atencionales, cuyo objetivo es educar la atención, y hay otras prácticas, que son a las que me refiero, rigurosamente meditativas, en las que lo que buscamos es entrenarnos en acallar la mente, para que, por un lado, sea nuestra servidora y no la que nos complique la existencia, y luego porque el silencio de la mente permite aprender a ver algo que de otro modo se nos escapa. Entonces, en los últimos encuentros había propuesto diferentes puertas de entrada, pero al final la práctica es la misma. Y es curioso porque si os dabais cuenta, cada una de las prácticas, aunque el origen fuera distinto, llevaba al mismo sitio, pero aparte de eso va un poco en contra de lo que hacemos habitualmente. Resumo un poquito las 3 y propongo la que me parece que podemos hacer hoy. La primera tiene que ver con los objetos y eso que es consciente de los objetos. Entonces, lo que yo venía diciendo es que en la vida cotidiana, habitualmente, sin darnos cuenta, a no ser que estemos ya un poco conscientes, ponemos la atención siempre en los objetos, porque son las cosas que nos llaman la atención de fuera y de dentro. Objetos son todas las cosas materiales que nos entran por los sentidos, pero también son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo eso son objetos. Y habitualmente la atención la tenemos puesta ahí, y ahí va. ¿Qué pasa si en lugar de tener la atención en los objetos, la ponemos en eso que es consciente de los objetos? Es todo un vuelco de 180 grados, ¿no? En lugar de estar pendiente de los objetos, se abre paso en nosotros la consciencia, porque eso que es consciente de los objetos es consciencia. Entonces, este cambio es nuclear para esa modificación de nuestro modo de vernos y de ver la realidad. Otro encuentro daba otra puerta de entrada que digo, conduce a lo mismo y es igual también de antifrecuente a lo que hacemos, ¿no? Es llevar la atención de los ruidos al silencio. Habitualmente estamos siempre pendientes de los sonidos, de los ruidos que nos entran por el oído, lógicamente, y ahí podemos perdernos. Y no nos damos cuenta de que detrás de los ruidos siempre hay un silencio que con frecuencia ni prestamos atención. Más aún, nuestra mente cree que el silencio es lo contrario al sonido, que el silencio es lo opuesto al ruido, y nada de eso. Lo opuesto al ruido es el no ruido. Pero el silencio no tiene contrario, igual que la consciencia no tiene contrario, porque es una realidad no dual. Entonces, haya ruido o no haya ruido, siempre hay un fondo de silencio. Por ejemplo, si yo me quedo ahora callado, es más fácil percibir el silencio de fondo porque no hay interferencias. Pero mientras yo estoy hablando, ese silencio de fondo sigue estando igual de presente. De modo que podemos decir que igual que los objetos surgen de la consciencia, los sonidos surgen del silencio. Los sonidos cambian todo el rato, pero el silencio permanece. Los objetos cambian todo el rato, porque la ley que rige el mundo de los objetos es la impermanencia. No hay nada que sea estable en el mundo de los objetos, pero la consciencia permanece inalterada todo el rato. Y aún daba otra puerta de entrada también, que es lo que se mueve y la quietud.
estamos habituados a poner la atención en lo que se mueve, ¿eh? Y entonces fácilmente, como nos pasa cuando vemos una película, llevamos la atención a las imágenes que se mueven, hasta el punto de que, como digo, podemos terminar perdidos ahí en las imágenes. Y sin embargo, por debajo o por detrás de todo lo que se mueve, hay siempre una quietud permanente. La imagen quizá más elocuente es la imagen del océano. Puede haber un oleaje con mayor o menor intensidad, pero esté como esté el oleaje, el fondo del océano siempre es quietud. Entonces, cuando en lugar de llevar la atención en la meditación a los objetos, la llevamos a eso que es consciente de los objetos, estamos conectando con la única realidad que no se altera, que no se mueve. Y lo grande es que esa realidad es lo que somos en profundidad. Por eso cuando nos entrenamos en esta práctica, no solo adquirimos una destreza de callar la mente, sino que empezamos a llegar y a saborear lo que somos de fondo. No somos ningún objeto que podemos detectar en nosotros. Somos eso que es consciente de los objetos. No somos ningún sonido, ningún ruido, fuera o dentro. También hay ruidos dentro y no solo del intestino. Puede haber ruidos mentales, ruidos emocionales. Somos el silencio que permanece estable e inalterado mientras los sonidos cambian. Y finalmente, no somos nada de lo que se mueve, sino que somos la quietud de donde nace todo lo que se mueve. Por eso es muy fácil cuando uno se va entrenando en esta práctica, es muy fácil, es muy sencillo, el conectar con esa quietud de fondo y luego también en nuestra vida cotidiana. De modo que no me sirve solo para el tiempo de práctica que hago, eso es un entrenamiento, sino que luego en mi vida cotidiana puedo conectar más fácil y más continuadamente con ese nivel de quietud. Puede haber movimientos mentales, puede haber preocupaciones, puede haber alteraciones emocionales, puede haber sentimientos dolorosos, pero yo sé que de fondo soy quietud y puedo atravesar todo ese oleaje, un movimiento que hay, y conectar con la quietud que soy. A esto nos conduce la práctica meditativa. Y veis, siempre es lo mismo. Siempre es pasar de las apariencias a aquello que sostiene las apariencias. Y podríamos tener 24.000 puertas de entrada. ¿Por qué? Lo que somos en profundidad no tiene nombre, porque como no es un objeto no lo podemos nombrar. Sin embargo, hay muchos nombres que apuntan en esa dirección. Ahí está, por ejemplo, los que he nombrado, la consciencia, o eso que es consciente. Ahí está la quietud de fondo. Ahí está el silencio. Ahí está la presencia, etcétera, etcétera. La práctica que os quería proponer esta tarde resume un poquito las que acabo de nombrar. Yo sé por experiencia, en grupos, que hay personas que les encanta esta práctica porque les resulta muy facilitadora y sin embargo hay otras personas que les rechina mucho. Si sois de la segunda, ni se os ocurre hacerla. Elegid una de los días anteriores, ¿no? La práctica es muy, muy simple de formular. Consiste en decir, yo soy, y no añadir nada más. Y si os sobra el yo, ahora diré por qué puede sobrar el yo, es decir, solo soy, dejar que esa palabra soy reverbere dentro de ti sin ningún añadido. ¿Por qué es tan importante esta práctica y por qué puede sobrar el yo? Esta práctica es tan importante porque remite directamente a lo que hemos llamado consciencia, quietud, silencio, presencia, y porque remite a la única certeza que tenemos. Los humanos solo tenemos una certeza, que es la certeza de ser. De los demás tenemos ideas, tenemos hasta creencias, pero no tenemos ninguna certeza. Ya me contaréis, no tenemos ni la certeza de por qué hubo el apagón anteayer. No tenemos ninguna certeza. No tengo ni la certeza sobre mí, no. Las creencias que tengo son opiniones que mi mente se hace. Pero certeza, certeza, la única que tengo es la certeza de ser. Por tanto, cuando yo digo soy, no añado nada, estoy tocando mi única certeza. Ay, vamos a ver si somos puntuales, es un reguero de gente entrando, por Dios.
Venid a las 7 menos 5, por favor, si no cerraremos las puertas, porque llevo avisándolo varios días, es muy molesto. Para mí que estoy hablando, pero para la gente que está también. Y si en lugar de haber metido la chapa que estoy metiendo al empezar, hubiéramos empezado con silencio, todavía es más molesto, ¿no? De hecho, he recibido quejas por correo de gente que dice, estamos meditando ya, y entra gente ahí moviéndose entre los bancos, las butacas. Vamos a respetar un poquito al grupo, ¿eh? Y si no, quedaos fuera. Si veis que hemos empezado, os quedáis ahí fuera, no pasa nada. Decía, al decir soy, conecto con la única certeza que tengo, la certeza de ser, soy. Y dejo que ese soy reverbere en mí, no para añadir ninguna idea mental, no para añadirle conceptos que entonces ya lo desvirtuarían por completo, porque ese soy no tiene adjetivos, no tiene predicados, no tiene añadidos ninguno, es solo soy. Soy. ¿Y por qué a algunas personas, que también lo he comprobado, les puede molestar poner el yo delante? Yo soy. Porque nuestra mente, que tiene poquitas luces, puede confundir ese yo con mi yo particular, con mi yo pequeñito. Y no. El sujeto de soy, con mayúscula, no es el yo particular. Eso sería una inflación del ego que puede estallar en cualquier momento. El yo soy, el sujeto del soy, es el yo universal. Este yo que podemos compartir, que compartimos de hecho, todas y todos. Pero si mi mente me juega una mala pasada y cuando digo yo soy, estoy pensando en este yo pequeño, mejor que no diga yo, solo soy. Soy. Y quedarme ahí. Entonces es una práctica completamente descansada, como las anteriores por lo demás, pero esta todavía, como es más simple, más descansada, es puro descanso, porque es decir, soy. Dejo que eso vaya resonando en mí como resuene. Soy. Soy. Y luego cuando esto lo vas haciendo como por ósmosis, se te regala un conocimiento experiencial que es muy importante. No soy nada de lo que me pueda ocurrir. No soy nada que me pueda pasar. No soy nada que yo pueda pensar. No soy nada de lo que pueda sentir. Yo simplemente soy. Y ese soy está siempre a salvo. No corre ningún peligro. Por eso cuando una persona vive en conexión con ser, con soy, es una persona que se vive en clave de plenitud. A diferencia de cuando vivimos en nuestra vida cotidiana identificados con la mente o con el yo, que vivimos en clave de carencia, porque mi mente me está diciendo todo el rato las cosas que me faltan, ¿no? Y mi yo está carenciado. Cuando estoy anclado en esto que os propongo hacer ahora, si os va bien, soy, en la consciencia de ser, aunque las cosas no me vayan bien, en mis circunstancias, en mi situación cotidiana, en mi mundo interior, todo eso lógicamente me dolerá porque soy un ser sensible y tendré que ver cómo lo resuelvo, pero no me impedirá vivirme en clave de plenitud. Soy. Vamos a dedicar a esto, que no tiene más introducción, vamos a dedicar 15 minutos. Como decía al principio, si alguno no resulta fácil, esta puerta de entrada, pues podéis utilizar cualquiera de las anteriores. Lo que sí hacemos, como siempre, es empezar conectando con nuestro propio cuerpo y con la respiración. Así pues, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo.
Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración. Y así, de la manera más descansada posible, puedes decirte interiormente, soy. O si no te molesta, yo soy. Y lo vas repitiendo a tu ritmo, como mejor te parezca interiormente, viendo cómo esa palabra reverbera en tu cuerpo. Solo tienes que cuidar una cosa, no añadir nada, no añadir pensamientos de ningún tipo. Soy.
Si luego queréis decir algo, preguntar o comentar sobre esta práctica que acabamos de hacer, en el tiempo de diálogo seguramente podría haber lugar. Ahí estamos. Gracias, Silvia. Si os acordáis, el encuentro último terminamos un poco en suspense, diciendo, ¿y cómo se sale de ese laberinto de la necesidad de ser especial que sentimos, ¿no? Todos nosotros, todas. ¿Cómo se sale? Entonces hoy quería como dar respuesta a esa pregunta, ¿cómo salir al final, de algo que nos impide reconocernos en lo que somos? De algo que nos identifica con el personaje, este personaje que quiere, pues eso, ser especial, ser alguien, y que entonces asocia cómo ser alguien a base de lo que tiene, del poder que consigue, de la imagen que cosecha, etc. Y es una trampa mortal, porque nos enreda como una mosca dentro de una telaraña y no nos escapamos. ¿Cuál es la salida del laberinto? Pero todavía antes de abordar eso directamente, me gustaría señalar cuáles son los factores que explican por qué esa necesidad de ser especial es tan importante en el ser humano. ¿Por qué es tanto? Yo encuentro algunos. El primero es cuando hemos crecido en un ambiente que valoraba casi exclusivamente o de manera excesiva la imagen o la apariencia. En un ambiente así, que yo creo que quizá todos conocemos, aunque sea de referencias, había que ser especial porque si no eras nadie. Imaginad un ambiente determinado, familiar, educativo, social, un ambiente en el que se envidia a la gente por sus logros, por lo que ha destacado, por lo que tiene, por la imagen que da. Cuando un niño desde pequeñito nace en un ambiente de ese tipo, enseguida no hace falta que nadie se lo diga, enseguida se da cuenta, yo tengo que ser muy especial para poder estar aquí. Ese es un factor. Otro factor es cuando hemos crecido desde niños ignorando nuestra realidad profunda. Porque claro, cuando un niño va creciendo de una manera proporcionada a su edad, pero aunque solo sea, le hacen intuir que hay algo más que la apariencia, que hay algo más rico, más profundo, más hermoso, más completo que la mera apariencia, que el tener o que el poder, ahí tiene una referencia, aunque digo sea todavía incipiente en un niño o adolescente, pero tiene una referencia, tiene como, bueno, una noticia de que hay algo más allá de la apariencia. Pero cuando eso no se da, que es la mayoría de los casos de nuestra sociedad, cuando se ha crecido sin ese cuidado, ni siquiera nombre de la dimensión profunda, pues lo único que queda es destacar en la apariencia, destacar en eso de ser especial. Si yo no tengo nada sólido en lo que apoyarme, tendré que compensarlo de otras maneras. Este sería el segundo motivo de por qué tiene tanta fuerza la búsqueda de ser especial. Y el tercero, que en nuestros diálogos ha salido más veces, es el no haber recibido desde chiquititos respuesta a nuestra necesidad de sentirnos reconocidos. Y contaba el ejemplo, que no voy a contar, de aquella madre de Vitoria que tenía un hijo del medio que creía ser nadie. Y como todo niño necesita, como el comer, sentirse único, sentirse especial. Cuando un niño se siente reconocido en su verdad, cuando un niño es visto y él se siente mirado en su corazón, entendiendo por corazón metafóricamente su belleza interior, ese niño no buscará ser especial porque ya se sabe especial. Lo lleva con él, no hace falta que haga un añadido. Entonces, al contrario, cuando el niño no se siente reconocido, se devanará los sesos y hará esfuerzos increíbles por llamar la atención, para que lo reconozcan, para en definitiva ocupar un lugar, para ser alguien o para ser especial. Cuando eso ocurre, cuando no hemos recibido respuesta de niños a nuestra necesidad de ser reconocido, podemos tener 74 años como yo y seguir todavía necesitando sentirnos especiales. ¿Por qué? Porque las necesidades del niño, si no se responden, no se agotan nunca.
todo lo que no se ha vivido en una etapa determinada de niño, adolescente o de joven, lo viviremos más tarde. ¿No conocéis personas muy mayores, tan mayores como yo, que todavía tienen comportamientos adolescentes? Pues no es porque sean peores que nosotros, es porque pasó algo en su adolescencia que no les dejó vivir lo propio de esa etapa. Con la infancia pasa igual. Y con esas necesidades básicas, con más razón todavía, ¿no? Si yo no tuve respuesta a mi necesidad de sentirme reconocido o de sentirme único, puedo pasarme todo el resto de mi vida buscando conseguir aquella respuesta que no tuve. Es decir, buscando cómo ser único, cómo ser alguien, cómo ser especial. Y hay otro motivo más, que ya no lo pongo en el mismo orden de estos tres, que como veis nacen de carencias, sino de otro lugar bien diferente. Nos cuesta renunciar a ser especiales porque hay algo en nosotros que sabe que somos plenitud. Esto es muy importante, esto es muy importante. En cada una y en cada uno de nosotros, aunque nunca lo hayamos oído, aunque no lo hayamos leído, aunque nunca nos hayamos detenido en ello, hay una vocecita, que a lo mejor estamos sordos a ella, pero hay una vocecita que nos recuerda que somos plenitud. Somos plenitud. Y entonces no es raro que esa vocecita, en cuanto nos la apropiamos, se traduzca en, como yo me la apropio, en una necesidad mía de ser especial. En estos segundos me equivoco, ahora veré un poquito, trataré de ver por qué. Pero en lo primero no. En lo primero no, porque es que somos, por naturaleza, somos plenitud. Y si ya somos plenos, plenas, somos completos y completas, ¿cómo no vamos a sentirnos, entre comillas, especiales? Pero ahí aparece un error. El error se produce cuando nos apropiamos de esa plenitud en beneficio de nuestro ego o de nuestro yo. Es lo que decía al iniciar e introducir la práctica de meditación de esta tarde. Cuando yo digo soy, ese soy no tiene el sujeto pequeñito que es este yo particular. Es un soy universal que por eso puede decirlo todo ser humano. Soy. Y te remite a una realidad que no tiene horizontes, que no tiene límites, que no tiene fronteras, que es la certeza de ser. Ocupa todo. No se restringe a un cuerpo, a un yo, etc. Ese es el soy. Pero cuando digo yo soy, a lo mejor sin darme cuenta me lo apropio. Y entonces lo que hace es una inflación del ego. Mi ego se infla, se cree que él es especial. Se cree que él es alguien. En definitiva, el ego no busca la plenitud. No. Por eso el ego no puede decir nunca soy. El ego busca solo lo que gira alrededor de él, porque el ego tiene una mirada muy egocentrada. El yo mime conmigo, en lo que a mí me ayuda, en lo que a mí me interesa. Entonces, por eso que busque el ser especial y el ser alguien a través del poder, del tener, del aparentar, etc. Al ego no le interesa la plenitud que somos. Le interesa sentirse él pleno, que es bien distinto. Sentirse él especial. Pero eso es una equivocación, es un error grave, porque ego y plenitud no caben juntos. Donde yo estoy identificado con mi ego, no me podré ver como plenitud y no me podré vivir en clave de plenitud. Me viviré en clave de carencia, porque ego es sinónimo de carencia, de fragilidad, de debilidad, de vulnerabilidad, de que me falta todo. Como os contaba, me parece, el último encuentro, aquella chica que vino a hablar conmigo me decía, tengo todo y me falta todo. No me falta nada porque tengo un trabajo estupendo, una salud estupenda, una pareja extraordinaria, una familia, una economía, tengo todo, pero vivo como si me faltara siempre algo. El ego y la plenitud no caben juntos. Cuando una persona se lee solo identificada con su yo, siempre vivirá en clave de carencia y, por tanto, en clave de insatisfacción y de ansiedad. La insatisfacción significa, son tres palabras en una, son tres palabras latinas, significa no tener nunca bastante. Ya puedes tener y tener y tener, pero si estás en clave de carencia, si estás identificada con el yo, nunca tendrás bastante, porque ser yo, el yo es carencia.
Por eso no caben juntos. Y donde hay plenitud, donde tú conectas con la plenitud que eres, con el soy, sin sujeto, ahí no hay yo. Si os dais cuenta en esta meditación, no sé cómo os habrá ido, cuando uno está meditando en la consciencia, en la quietud, en el silencio, en soy, la mente se calla, ahí no hay yo, ahí el yo se ha disuelto. Pues bien, vamos a acercarnos ya a la pregunta del otro día. ¿Cómo salir de la trampa? ¿Cómo salir de este laberinto en el que parece que estamos compulsivamente obligados a buscar ser alguien, a buscar ser especial? Para poder salir del laberinto, volvemos otra vez a lo que acabo de decir. El primer paso es comprender el engaño de la apropiación. La apropiación, que es la característica número 1 del yo y también de la mente, al final yo y mente es lo mismo, la apropiación nos confunde mucho, porque hablando de realidades ciertas, al apropiárnoslas, no solo las empobrecemos o las reducimos, sino que las tergiversamos por completo. Es lo mismo que vengo diciendo, el sujeto de la plenitud nunca puede ser el yo particular o el yo individual. Todos somos plenitud, pero nuestro yo no es plenitud. Hay un hombre que habla de estas cosas, que le gusta decir esta frase: tú eres Dios cuando dejas de ser yo. Va en la misma línea. Tú eres Dios, es decir, tú eres la totalidad cuando tu yo se quita del medio. Pero mientras tú te consideres yo, si dices yo soy Dios, será una locura como para que te encierren, ¿no? Porque el sujeto de eso nunca es el yo particular. Con la plenitud pasa lo mismo. Somos plenitud y la vivimos solo cuando el yo se quita del medio. Es decir, cuando no me identifico con el yo, lo que queda es plenitud. Por tanto, solo podemos percibirnos como plenitud cuando, como digo, el yo se quita del medio. Si yo me empeño que yo, Enrique, fulanito de tal, yo ser especial, yo sentirme pleno, bastará una corriente de aire para que me resfríe y diré, pues muy pleno no soy. Porque ser yo es ser totalmente carenciado. Pero si yo estoy desidentificado del yo, la corriente de aire vendrá igual y mi yo se resfriará igual. Pero yo sé que mi identidad está siempre a salvo, no corre peligro. Igual que sé que puede haber oleajes en alta mar, pero que el fondo del océano siempre es quietud, siempre es quietud. La apropiación lo que produce es, por decirlo ya en ese término que he mencionado antes, que convierte la divinización, que eso es real y ahora lo explico, la convierte en endiosamiento. Fijaos, no solo tiene nada que ver, es lo contrario. Las dos palabras vienen de Dios. Divinización, lo divino, Dios. Endiosamiento, Dios. Pero la primera habla de nuestra naturaleza, olvidaos de las ideas de Dios y de lo que os han predicado sobre Dios. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de esa profundidad que somos todas y todos, ¿no? De la profundidad de lo real, no de un Señor separado que anda por acá o por allá. No, hablar de Dios es... sabéis que etimológicamente en la lengua original, en sánscrito, Dios significa luminosidad. Entonces hablar de Dios es hablar de profundidad, de luminosidad. Todos somos Dios. Esa es la divinización por naturaleza. Pero cuando yo me lo apropio, yo digo yo soy Dios, ahí me he endiosado. Y el endiosamiento ya sabemos que es hijo directo del orgullo, ¿no? Y que me hace creer, eso es que me hace creer que soy especial. Pero lo pervierte por completo. Pervierte absolutamente, ¿no? Y convierte también la plenitud en orgullo neurótico, porque yo presumo pues de lo bien que soy, de lo que consigo, de lo que fuere, hasta de mi avance espiritual. Pero si es el ego el que presume de ello, está cayendo en un orgullo enfermizo. ¿Cuál es, por tanto, el camino para salir de la trampa? El camino es pasar de la creencia de ser especial yo a la certeza de ser la plenitud, sin límites, que en mí se expresa como uno más. No sé si pesquéis la diferencia,
La creencia de que yo soy especial o de que yo soy pleno, a la certeza o la comprensión de que soy y siempre he sido y siempre seré y seremos plenitud. Pero mira por dónde esa plenitud, es un modo de hablar, se está expresando en cada una y en cada uno de nosotros de una manera particular. Por eso no hay dos seres humanos de los 8.000 millones que somos en este momento que sean un clon de otro, que sean fotocopia de otro. No, cada una y cada uno somos únicos. Y sin embargo todos somos plenitud. Pero esa plenitud, como en un juego precioso, en cada una y en cada uno se está desplegando, expresando o manifestando de una forma particular. Esto es precioso. Esto es lo que significa cuando decimos, no somos iguales, pero somos lo mismo. No somos iguales, cada una tenemos nuestras diferencias, evidentemente, somos únicos en el nivel psicológico o personal, pero somos lo mismo. Y ese mismo que somos, ¿qué es? Plenitud. La plenitud de la que estoy hablando todo el rato. Somos plenitud. Ahora, permitidme un paréntesis. Cuando no tiene nada que ver, cuando yo pienso que soy plenitud, a cuando lo experimento y lo vivo. Porque cuando pienso que soy plenitud, como decía antes, basta que venga una mala corriente de aire y me resfríe y dice, adiós mi plenitud. Porque era una idea, y una idea se la lleva hasta una corriente de aire. Pero cuando tú te vas entrenando en sentirte, gracias al silencio de la mente, por eso es tan importante el silencio de la mente o meditar, como decía al principio, ¿no? Te vas entrenando, lo vas practicando y sobre todo, esta es la clave, saboreas, aunque sea mínimamente, la plenitud de fondo, eso ya no tiene vuelta atrás. Luego te podrás equivocar 20.000 veces, llevar una inercia que te llevará a funcionar como antaño, pero hay algo vivido y por tanto recordado, que tú sabes que está ahí, que está disponible, y que eso es lo que eres. Eso es. Esto que es la salida del laberinto, los sabios, las personas sabias lo han expresado de manera preciosa, ¿no? Lo han expresado con frases parecidas a esta. Cuando soy nada, nadie, soy todo. Cuando soy uno más, soy todos. Mientras yo me empeño en ser alguien especial, eso se caracteriza porque me distancio de los otros. Tengo que ser un poco más especial que el vecino, porque si no ya no soy especial. Ser especial siempre es comparativo. ¿Por qué yo soy especial? Pues porque tengo un coche mejor, o porque tengo una casa mejor, o porque tengo más dinero, o porque tengo más imagen, o porque tengo más poder. Pero nunca decimos soy especial, decimos soy más especial que. El ser especial o ser alguien es comparativo. Por el contrario, cuando tú estás no identificado con el yo, que no hace falta que te tortures o que no, solo hace falta que no te identifiques, que entiendas que no eres tú yo. Cuando estás ahí, que no te identificas con el yo, entonces lo que descubres es que eres todo, todo. Cuando soy uno más, en el buen sentido de la expresión, uno más, soy todos. No me estoy comparando con nadie, no me creo mejor que nadie, no hago la guerra, entre comillas, por mi cuenta. Soy todos. Y como decía aquel antiguo filósofo romano, nada humano me resulta ajeno. No, porque yo sé que tenemos todos una personita diferente, pero que en el fondo, en la identidad, somos lo mismo. Esto lo expresaba una mujer, se llamaba Matilde de Magdeburgo, era una beguina allá por el siglo XIII, una mujer muy sabia, decía, ama la nada, huye del yo. Era en aquel lenguaje medieval decir lo mismo, era no busques ser especial, no busques ser alguien, no busques ser más que nadie. No, huye del yo. Huye del yo no significa matarlo ni maltratar al yo, no. Huye del yo es no caigas en la trampa de identificarte con él. No caigas en la trampa de pensar que eres ese yo. Huye del yo. Y Juan de la Cruz, probablemente el mayor poeta en lengua española, lo decía con estos versos que a veces un poco te remueven. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada.
Esto tiene más sabiduría de la que parece, aunque nos suene lejano o quizá difícil de vivir. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser algo, por ejemplo, esta personita, solo seré este algo. Ya no puede ser otra cosa nada más que este algo. Pero cuando yo aprendo, descubro que no soy este algo, cuando no quiero ser algo, entonces ¿qué soy? Todo. Todo. Esto es casi un silogismo matemático de primer año, ¿no? Si yo quiero ser algo, solo seré ese algo, me estoy olvidando de la plenitud, todo y plenitud, sabéis que se llama, ¿no? Mutuamente. Y cuando me doy cuenta de que no quiero ser algo, no soy algo, entonces soy todo, soy todo. Hay un autor español, asturiano para más señas, que dice esta frase, ¿no? Siendo nada, soy todo. Es el título de un libro suyo que me encanta. Siendo nada, soy todo. El autor es José Díez Faisat. También dice, nadie es feliz, pero qué difícil es ser nadie, ¿no? Decíamos un día, nadie es dichoso, lo difícil es ser nadie. Si una persona es nadie, va a ser dichosa siempre. ¿Por qué? Porque la persona, entre comillas, que se sabe nadie, es la persona que está conectada con la plenitud que es, con su verdadera identidad, que es dicha, que es gozo, que es felicidad, como lo queramos llamar. ¿Qué nos puede ayudar a salir en concreto de esta trampa de buscar ser especiales? ¿Qué nos puede ayudar? Pues por un lado es necesario un trabajo psicológico. Y el trabajo psicológico concreto significa reconectar con el propio valor y la propia bondad. Cuando reconectamos con nuestra propia valía y nuestra propia bondad, que es con lo que de niños no pudimos conectar cuando carecimos de una respuesta adecuada a nuestra necesidad, ahora cuando reconectamos con ellos, nos percibimos adecuados y completos tal como somos. Ya somos completos. Esto es otra paradoja muy curiosa. ¿Sabéis quién busca ser especial? El que se siente más vulgar. Cuanto más especial busco ser, cuanto más importante busco ser, cuanto más superior quiero ser, más inferior en realidad me estoy sintiendo. Y lo que estoy haciendo es compensar esa carencia que percibo. Por el contrario, cuando yo me siento interiormente a gusto en mi piel, que es una forma simple de definir lo que es la felicidad, cuando me siento a gusto en mi piel, me siento contento conmigo, cuando me siento por dentro completo, no tengo ninguna ansiedad de buscar una especialidad no sé dónde, ya me siento bien. Este es el trabajo psicológico. Todo aquello que nos ayude a reconectar, porque quizá desconectamos en algún momento, con nuestro propio valor o valía y con nuestra propia bondad. De modo que tú por dentro dirás, bueno, a veces funciono como funciono, a veces me equivoco, a veces incluso hasta hago daño con mis comportamientos, pero yo sé que de fondo soy completo, que de fondo ya soy adecuado, que no tengo que conseguirlo a fuerza de puños. Ese es el trabajo psicológico. Y hay también un trabajo espiritual. El trabajo espiritual es ir desmontando la falsa creencia que me identifica con el yo. Porque si realmente ser especial es una cosa que busca el yo y de la que el yo se quiere apropiar, solo en la medida en que yo me voy desidentificando del yo porque comprendo, no porque haga ninguna lucha interna, sino comprendo que no soy ese yo, mi necesidad de ser especial o de ser alguien caerá igualmente. Esto nos lleva a saborear, decía antes la palabra me encanta, ¿no? Saborear o experimentar esa realidad que somos en lo profundo y que es inmensamente mayor que el yo o el ego con el que con frecuencia nos identificamos. Eso que somos de fondo es un fondo sabio y benéfico, bondadoso, que nos constituye y nos sostiene en todo momento. Eso que hemos llamado al inicio de la práctica la consciencia, eso que es consciente, el silencio, la presencia, la quietud, ser, eso es un fondo sabio y benéfico que constituye mi identidad y que me está sosteniendo todo el rato y al que puedo recurrir en cualquier momento porque está siempre disponible, incluso aunque estés emocionalmente revuelto. Por ejemplo,
Puedes tener un sentimiento de tristeza que no sabes ni por qué te ha aparecido, pero que perdura. A lo mejor porque soñaste algo anoche, te has levantado ya triste y ahí está. Bien. Cuando tenemos un poquito de práctica sabemos que podemos aceptar la tristeza, abrazarla, pero también atravesarla. Y atravesar la tristeza para encontrarnos con ese fondo de plenitud, de alegría serena, que está siempre disponible. Por tanto, el camino para vivir en la plenitud pasa por el olvido del yo. Es decir, por no identificarme con el yo, ¿no? Por ir tomando distancia. Porque, como vengo diciendo, donde hay identificación con el yo, no puede haber experiencia de plenitud ni de felicidad. Por lo que decía antes de que yo y plenitud no caben juntos y yo y felicidad no caben juntos. El yo es muy inestable, no puede ser feliz, nadie es feliz, decíamos, por ese motivo, ¿no? Donde hay identificación con el yo, la persona se leerá en clave de carencia. Tenga lo que tenga, siempre diré cuánto me falta, en clave de carencia. Por eso, no hay experiencia posible de plenitud y de vivir en clave de plenitud si no se da simultáneamente una toma de distancia o una desidentificación del yo. Mientras estamos identificados con él, lo que vivimos es ansiedad, insaciabilidad e insatisfacción. Estamos con ansiedad porque estamos en una carrera y como yo me siento carenciado, a ver si algo consigo, que supongo que está fuera de mí, para que me complete. Insaciabilidad porque consiga lo que consiga, nada me saciará. Estaré todo el rato, ¿no? E insatisfacción por eso de que nunca tendré bastante. En definitiva, la identificación con el yo me lleva a vivirme no en clave de plenitud, sino en clave de carencia. Y desde esa clave, nadie puede renunciar a querer ser especial o a querer ser alguien, porque no te puedes conformar. Cuando tú te estás leyendo totalmente carenciado, algo dentro de ti te espolea, aunque solo sea el mecanismo de la apropiación, para que seas alguien, para que seas especial. Por eso que es obligado. No podremos salir nunca de este laberinto de la necesidad de sentirme especial si no voy creciendo en paralelo en la comprensión de que no soy ese yo, tomando distancia de ese yo. Por eso, solo cuando superas el engaño del yo, te comprendes como consciencia y ahí puedes leerte en clave de plenitud. Aquella chica que vino a hablar conmigo tenía 20 pocos añitos y me emocionó mucho por todo lo que percibí de belleza en ella y de sabiduría de la que ni ella misma era consciente, ¿no? Y cuando después de estar 2 horas hablando y quejándose de su insatisfacción, insaciabilidad, la ansiedad de tener todo y al mismo tiempo sentir que le faltaba todo, guau. A raíz de todo lo que hablamos, incluso hicimos un ratito de silencio compartido, como para acceder a ese lugar, y cuando de pronto tuvo como un chispazo, no sé cómo llamar, y se dio cuenta de que podía leer sin cambiar nada a ella y sin cambiar nada de momento su realidad externa, podía leerla no en clave de carencia, sino en clave de plenitud, se le iluminó la cara, se le modificó todo el cuerpo, parecía otra persona. Tanto que yo le dije, qué pena no haber tenido aquí el móvil para haberte hecho una foto cuando llegaste y otra foto ahora, porque no eres la misma, no pareces la misma. Eso nos ocurre cuando, tomando distancia del yo, nos podemos vivir en esa clave de plenitud. En definitiva, lo voy a decir con una frase rotunda. No somos el yo, somos plenitud incondicionada. Antes de empezar, alguien del grupo me preguntaba por esa poza que nombró alguna vez que está subiendo de Cizur hacia el perdón. Esa es la poza, donde pasábamos horas y horas, Ana y yo, Ana tan contemplativa, contemplando. Es chiquitita, no es que sea una laguna, es una poza pequeñita, y aquí no aparecen, pero tiene muchos patos, contemplando la poza y los patos. No somos el yo, somos plenitud incondicionada. Y eso lo seremos siempre. Eso está siempre a salvo. Eso lo puedes experimentar aunque estés enfermo, aunque te falten cosas, aunque hayas tenido adversidades, aunque tengas preocupaciones. Nada va a quitar el hecho de que eres plenitud.
De esto lo hablaba con Paulino, que está muy lento en su recuperación y que os manda saludos. Dice que a ver si puede venir el último encuentro de junio para poder por lo menos haceros así. Pero va muy lento. Pero estuve todo el día con él el viernes y hablábamos también de esto. Lo que eres, Paulino, está salvo. Aunque tu corazón haga plaf, no pasa nada. Se había caído hace poco porque le falló la pierna un poquito, está ahí también, todavía con poca masa muscular y algún nervio un poco tocado, y se cayó y se asustó. Pero aun con el susto, lo que tú eres no se cae nunca. Lo que tú eres no corre peligro, lo que tú eres es plenitud. Es decir, comprendes y vives sabiendo que los otros son igualmente que tu plenitud. Porque mientras el yo se cree especial, dice, sí, yo soy especial, los otros también, pero un poco menos. Porque el yo tiene que vivir por la comparación, ¿no? Pero cuando comprendes que tú eres plenitud, no tú y yo, no te apropias, sino en tu identidad profunda, dice, juegue gozada, es que soy siempre plenitud, pase lo que pase y haga lo que haga. Pero los demás también son plenitud. Entonces también mi cuñado, que me cae fatal, es plenitud. ¿No? También es. O también fulano, también hasta Trump es plenitud. ¡Joder! Lo que pasa es que no se ha enterado ni de lejos, pero el día que se entere verás el susto que se pega, ¿no? Pero es plenitud, somos plenitud. Y si pudiéramos tener una mirada tan limpia, que pudiéramos ver a cada persona como la plenitud que es, igual que cuando estás bien situado, te ves a ti, eso es el único modo de construir grupos, colectivos, sociedades y mundo humano. No hay otro medio. Solo cuando ves al otro en la plenitud que también reconoces en ti. Ahora bien, no se trata de cambiar una creencia por otra, porque si no, es una idea que una corriente de aire se lleva. Si alguien entró aquí creyendo que yo soy el yo y uy, cuánto me falta y me leo en clave de carencia, y ahora después de que yo digo esto, dice, resulta que soy plenitud, solo ha cambiado una creencia por otra. Pero las creencias son mentales y no nos transforman y no se sostienen. Se las lleva una corriente de aire. Entonces no se trata de que creáis lo que yo digo, o lo que leáis, o lo que... No. Se trata de recorrer un caminito, que para uno será más corto, para otros más largo, para poder experimentarlo, o por lo menos para vivirlo como una apuesta. Esto funciona, ¿eh? Y vale, yo voy a vivirme como si fuera plenitud. A ver qué pasa. Yo os prometo que funciona. El paso, que no es de una creencia a otra, se produce cuando dejas de poner la atención en los objetos y la depositas en eso que es consciente de los objetos. Este es el motivo por el que en los 4 o 5 últimos encuentros hemos empezado la meditación siempre de ese color y la seguiremos haciendo aún en los que nos faltan. Es pasar la atención de los objetos donde yo me pierdo y me confundo con un objeto más. Los objetos sabéis que pueden ser externos, materiales, físicos, pero pueden ser también internos, mentales, emocionales, etc. Todo lo que yo puedo delimitar es un objeto. Pero mientras estoy en los objetos, estoy en las apariencias, estoy en los sonidos, estoy en lo que se mueve, estoy en las imágenes de la pantalla, de la película, me confundo como un objeto más. De hecho, el yo, lo que llamamos yo o persona o personalidad, es un objeto más. Si estoy ahí, no podré leerme nada más que en clave de carencia. Entonces, ¿cuándo daré el paso? El paso lo daré cuando me voy entrenando en poner la atención, en quitarla de los objetos y depositarla en eso que es consciente de los objetos. Ya habéis caído en la cuenta, ¿no? Eso que es consciente de los objetos es otro nombre de la plenitud. No es que sea un atajo para llegar a eso, es que es eso. Cuando hablamos de plenitud estamos hablando de consciencia, son totalmente sinónimos, o dicha, o felicidad, o presencia, o eso que es consciente de los objetos. Para mí esta, creo que dije otro día, es mi práctica de meditar favorita, no es la única, o otras, pero sí que cada día le dedico una buena hora por la mañana, bien tempranito. Es situarme y mantener la atención, que luego se va, a unos días más que otros, se va a cualquier cosa, se va a los objetos, pero mantener la atención no en los objetos, sino en eso que es consciente de los objetos. No hay que hacer nada, no hay ni que hacer un esfuerzo porque se mantenga, hay que cuidar solo que no se enganche detrás de cualquier pensamiento que aparezca, pero no hay que hacer nada, es muy descansado, solo hay que hacer
pero como no haciendo, casi sin darte cuenta, saborear lo que queda cuando tú pones la atención no en los objetos, sino en eso que es consciente de ellos. Saborear lo que queda ahí. Ese saboreo nos transforma. No es casual que la palabra sabor sea la misma etimología que saber. La sabiduría viene del saboreo. Una sabiduría que no nace del saboreo es pura erudición, es puro conocimiento mental que también se lo lleva el aire. La sabiduría, que es sinónimo de comprensión y sobre todo de comprender lo que somos, siempre es hija del saboreo. Eso significa llevar la atención a eso que es consciente, significa salir de la mente, que piensa, y situarse en el testigo. Sabéis que el testigo es otro nombre de eso que es consciente, lo mismo, ¿no? Eso que es consciente, eso que se da cuenta, eso que observa, el testigo. Cuando nos vamos entrenando en situarnos en el testigo, en eso que es consciente, ahí empieza a producirse un cambio decisivo en nuestro modo de ver y de vivir. Con respeto y gratitud, le puedes pedir a tu yo que se haga a un lado. Y bueno, amigo yo, hemos estado toda la vida creyendo que éramos la misma cosa. Y así nos ha ido. Yo te agradezco todo lo que de mí has cuidado, agradezco todo los esfuerzos que has hecho, que no han sido pocos, pero te voy a pedir que te hagas a un lado, que te quites un poquito del medio. ¿Qué ocurre cuando el yo se quita del medio? No sé si habéis hecho esta práctica alguna vez. El año que viene estoy preparando para algún curso, será algo relacionado con esto. ¿Cómo hacer que mi yo se quite del medio? En mi experiencia, cuando el yo se quita del medio, aparecen varias cosas. Lo primero que aparece es una enorme espaciosidad. O sea, el yo es gordo, ocupa mucho. Cuando se quita del medio, hay una espaciosidad limpia impresionante. Cuando el yo se quita del medio, aparece muchísima libertad interior. Y entonces me doy cuenta de cómo el yo es un chupa libertad, ¿no? Que me la arrebataba. El yo se quita del medio, queda en enorme libertad. Cuando el yo se quita del medio, queda una paz indestructible. Pues bien, meditar no es nada más que mantener la atención en eso que es consciente y que hace que el yo se quite del medio. Cuando le pides, con respeto y con gratitud, que se haga a un lado, aparece la espaciosidad. Y esta es, curiosamente, esta expresión la han reconocido todas las tradiciones sapienciales, aunque unas más que otras, la sabiduría de morir antes de morir. ¿Qué significa morir antes de morir? Significa morir a la identificación con el yo. Porque al final, si yo voy creciendo en la comprensión de que no soy el yo particular con el que me he identificado, ya he muerto o estoy muriendo esa identificación. La muerte ya no me da ningún peligro, porque lo que muere en la muerte es el yo. Si ya he muerto a ello, los que venís de la tradición cristiana os suenan aquí así interpretadas, porque han sido de las frases peor interpretadas de las de Jesús. Cuando dice Jesús, el que quiere salvar su vida la pierde, pero el que pierde la vida la encuentra. Se refería al yo, ¿eh? El que quiere salvar su yo está perdiendo la vida. Pero el que pierde su yo, es decir, el que muere antes de morir, el que muere a su yo, ese encuentra la vida. Una sabiduría increíble. Y ahí te descubres como conciencia y plenitud incondicionada. Ahí, con toda la práctica, todo el entrenamiento de desidentificación del yo, con toda la comprensión de lo que va siendo, con el saboreo de eso que queda cuando el yo se quita del medio, saborear eso que queda. Y regálate, aunque sea poquitos minutos hasta que vayas teniendo más costumbre, regálate el gusto de saborear la espaciosidad que aparece. No tienes que añadir nada, solo ¡wow! ¡Qué amplitud! ¡Qué amplitud! En mi pueblo, cuando alguien, entre los jóvenes sobre todo, como dicen los chicos, es muy intenso, porque todo se mete, está por medio, en mi pueblo tiene una expresión que cuando lo oí la primera vez me hizo mucha gracia, que dice, ¡que corra el aire! Es decir, hagan espacio, ¿no? Y en mi pueblo, que también, como
la España vacía, hay pocos habitantes, pero estamos ahí un poco apretados económicamente. Hay otra expresión que va en contra de las políticas de Trump, entre otras, ¿no? Que se dice, ancha es Castilla, como queriendo decir, ahí sí para todo el mundo, todos cabemos, ¿no? Pues eso, la espaciosidad es ancha es Castilla, saborear la espaciosidad que se crea en tu interior. Lo contrario de la espaciosidad son los nudos. Cuando alguna persona viene a pedir ayuda psicológica, es que siento un nudo, y a veces se sienten en el cuerpo, claro, el cuello, el estómago, un nudo, pero sobre todo los nudos psicológicos que van de la mano de estos, ¿no? Siento un nudo. Pues bien, la espaciosidad es lo contrario, es la soltura, la libertad. Eso es lo que nos transforma por completo nuestro modo de ver y de vivir. Eso, experimentar la plenitud que somos y empezar a vivirnos en clave de plenitud. Y eso, recordad, es la otra cara de que el yo se quite del medio. No se pueden dar las dos cosas juntas. Tiene que ser la otra cara, porque si el yo no se quita del medio, vivirá en clave de carencia y desde el mecanismo de la apropiación. Solo cuando le pido, con gratitud, no con enfado, le pido a mi yo que se haga a un lado. Yo cuando medito por la mañana de madrugada digo, bueno, yo vamos a llevarnos bien, ahora no te pido que hagas ningún trabajo, solo que te pongas a un lado, déjame en paz, ¿no? Solo que me dejes en paz. Hay días en que es obediente, hay otro que casi me agota. Pero es verdad, es hacia un lado, solo hacia un lado, ¿no? Y saborea lo que queda cuando el yo se hace a un lado. Fijaos, él decía antes, esto no es una creencia porque no serviría de nada, se la lleva el aire, pero sí que es una experiencia al alcance de cualquier persona. Voy a ver, como un juego, me lo planteo como un juego, ¿no? Sabéis que los místicos decían, para un sabio meditar es igual que para un niño jugar. Tomadlo como un juego. Yo voy a jugar, a pedirle a mi yo, a jugar al escondite con él. Le voy a pedir a mi yo que se esconda. Le voy a pedir a mi yo que se haga a un lado. Y ahora voy a jugar a ver qué queda. A jugar con la sorpresa de un niño que no sabe con qué se va a encontrar. ¿Qué queda cuando este se ha ido por ahí a un lado? ¿Qué queda? Y voy a permitirme el lujo de saborear eso que queda. Por ahí va. ¿Y cómo invertir la lógica del ego que le lleva a esa actitud egocentrada de girar constantemente en torno a sí mismo? ¿Qué nos puede ayudar a invertir esa lógica? Si el yo está todo el rato con yo, mi, me, conmigo, girando alrededor de sí y pensando que todos los demás y todo lo demás son satélites que orbitan alrededor de él, ¿cómo invertir la lógica? Pues las personas sabias nos han dado un consejo, haciendo que los demás sean el objeto de nuestra preocupación. Así los demás se convierten en la causa que nos libera de nuestra, entre comillas, importancia personal. Si yo estoy muy preocupado por mí, tan preocupado por mí, que de los demás casi me despreocupo, ahí no puedo salir del ego, ni de su lógica, ni de su dinámica, porque mi forma de vivir me lo está impidiendo. Si yo mantengo una actitud y un comportamiento egocentrado o egocéntrico, no se podrá quitar el ego de al lado nunca, porque lo estoy fortaleciendo. Por el contrario, cuando empiezo a tomar en mi peso el interés por los demás, la preocupación por los demás, el amor, una palabra, por los demás, el deseo de bien para los demás, el buscar el bien para los demás, ahí de una manera muy práctica mi yo se está quitando de lado, porque yo me voy dando cuenta de que él no es el eje que me hace girar, no es mi única preocupación, ¿no? Ese es. Eso, lógicamente, siempre que la entrega a los demás no sea vivida desde el ego, porque también el ego puede vivir la entrega en beneficio propio, ¿no? Para que me aplaudan, para que me reconozcan, para que digan que tío más majo, para que... Ahí se nos puede colar. Pero cuando es una entrega noble, limpia o sincera, es el antídoto más eficaz. Y vamos terminando. Cuando vamos superando esa necesidad de ser especiales, estamos superando nuestro ego, porque lógicamente el único que tiene interés en ser especial es el ego o el yo. Y al superarla, volvemos a casa,
volvemos a ese fondo sabio y benéfico del que empezaba hablando, que es lo que somos y que está siempre disponible. Cuando éramos niños, o bien, mejor dicho, mientras estamos identificados con el yo, también debido a carencias infantiles quizá, creíamos que el objetivo de la vida era, como decía mi padre, lo digo con humor y con todo amor y gratitud hacia él, porque sé lo que quería decir, como decía mi padre, tienes que ser alguien. Cuando estamos identificados con el ego, el mensaje que tiene es, tengo que ser alguien, y alguien más que el vecino, ¿no? En lo que sea. Cuando te desidentificas del ego, porque comprendes que no eres ser, que eres plenitud, vuelves a casa, y al volver a casa te descubres ser la plenitud que siempre habías buscado, porque el anhelo está en nosotros todo el rato, pero lo habíamos buscado por caminos equivocados. Y por eso terminamos como mendigos en clave de carencia. Muy bien. Pues tenemos ahora un tiempo para que comentar, añadir, quitar o preguntar lo que queráis. Sergio tiene el micro ya disponible. Además, hoy el micro parece que funciona estupendamente bien. Si levantáis la mano, Sergio os ve y ya os da la palabra. Buenas tardes. ¡Hola! Sí. Buenas tardes, José Manuel. Sí, ahora te veo. Lo primero, Enrique, pues agradecerte una vez más el hecho de que compartas con nosotros todas las tardes tu conocimiento, tu sabiduría y tu experiencia. Gracias, porque a mí personalmente pues, me ayuda mucho. Gracias. Mi pregunta es, yo que vengo de la tradición teísta o cristiana, Sí. Forma parte de esa tradición como algo importante la oración. Sí. La oración, tanto la oración de petición, la oración de acción de gracias, de confesión, de perdón, de distintas funciones que tiene la oración. Luego, la oración genéricamente. Entonces ahora me encuentro con la meditación, cómo tengo que hacer ese tránsito de la oración a la meditación. Ajá. Es posible Sí. hacer la meditación desde la oración, o digo más, o meditar es orar. Sí. ¿Has entendido un poco ese tránsito de un lado a otro? ¿Qué claves me puedes dar para integrar esa oración dentro de la meditación? Sí. Gracias, José Manuel. A ver, me surgen dos cosas, ¿eh? La primera siempre para ti y para cualquier persona de aquí y de fuera de aquí, es que seas fiel a tu intuición, a tu maestro interior y a tu corazón. Que hagas lo que tu corazón te diga. Él te conducirá a donde te haga que conducir, pero él sabe infinitamente más que yo. Y además, como cada camino personal es único, pues lo mejor que puedes hacer es seguir tu camino, respetar tu camino. Decía León Felipe, para cada hombre, en aquel lenguaje que era aún así menos inclusivo, para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Cada uno tiene su camino. Entonces sé muy fiel a ti y seguramente el camino te irá haciendo pasar por etapas, que es lo que suele ocurrir, y a dónde te lleve. Y la segunda cosa es que lo que llamamos meditación aquí es lo que en la tradición cristiana teísta se llamaba contemplación, pero que por desgracia se devaluó mucho, se ignoró, se olvidó por completo y peor todavía quedó recluida en los monasterios de clausura, que parecía que no era para la gente, con lo cual privaron a la gente de una riqueza impresionante. Y no solo eso, voy a hacer una confesión aquí, que no salga de aquí. Cuando yo pasé un año en aquel monasterio de clausura, Cister, le dije a un monje, digo, ¡jo, qué bien! Digo, vengo con una ilusión además de poder practicar aquí la contemplación con vosotros, ¿no? Porque sabéis que la oración de los monjes, desde San Benito, que se llama por eso la oración benedictina, tiene 4 momentos. El primero, en latín decían lectio o lectura. El segundo era meditatio, que entendían reflexión. El tercero, oratio, que era responder, orar a Dios.
Y el cuarto, contemplatio, que da silencio, ¿vale? Y aquel monje, cuando yo le dije esto, porque yo sabía que ellos seguían ese método de 4 pasos, dice, uy, aquí nosotros solo hacemos los 3 primeros, el cuarto no lo hace nadie. Sin embargo, se están perdiendo lo peor, porque lo más rico de la oración es la oración contemplativa. ¿Y qué requisito tiene la oración contemplativa? Pues lo voy a decir con palabras de San Juan de la Cruz, para que nadie me tache de exagerado. San Juan de la Cruz, como sabes, teísta como tú, decía, cuando quieres vivir la oración contemplativa, hasta pensar en Dios es un obstáculo. Entonces no se puede armonizar pensar en Dios con la oración contemplativa. ¿Por qué? Porque es un pensamiento. Es un pensamiento. Y la oración contemplativa lo que busca es una contemplación sin objeto. Cuando a veces se decía, no, es que en la oración contemplativa yo contemplo a Dios, o contemplo la Trinidad, o contemplo a la Virgen. No, eso no es. Es una oración reflexiva porque lo haces a través de la mente y la ideación o la imaginación es una actividad mental. La contemplación, como la meditación de la que hablamos aquí, que coinciden, ¿eh? En Oriente se llama meditación, en Occidente contemplación, pero es la misma cosa, es lo mismo. La contemplación es siempre una contemplación sin objeto. Por eso es un vacío, es un silencio total. Todo se quita del medio, el yo y todos los objetos. Es una contemplación sin objeto. Pero dicho esto también, José Manuel, no es que haya una mejor que otra. Para ti será mejor la que tú hagas. Mi madre, igual que mi abuela analfabeta, toda su vida hizo la oración del rosario. Era muy divertida mi abuela. Empezaba, Dios te salve María. No decía nada más, ¿no? Solo hacía como el enunciado. Y era un lío poder seguirla. Pero era su forma de orar. ¿Era peor que la mía? En absoluto. Era la suya y la mía es la mía. Entonces tú, fíjate, si quieres una sugerencia de amigo, yo ahora no rezo nada nunca, ¿no? Porque ya no estoy ahí. Y porque sería forzarme si lo hiciera. Pero si quieres una sugerencia de amigo, la única cautela que yo te invitaría a tener es no estancarte en el punto donde estás, sino mantener una actitud abierta. Y vale, yo hasta el día de hoy he rezado de esta manera, he orado así, pero voy a escuchar a ver si en mí hay un impulso a dar algún pasito más en este camino. Es que yo tengo para mí como la intuición bastante profunda de que un camino de oración que no se bloquea termina siempre en el silencio, termina siempre en la contemplación. Y podrías decir entonces, y si no se piensa en Dios, en esa contemplación, ¿dónde está Dios? Ahí es donde está. Porque solo cuando no es pensado es cuando está. Cuando pensamos a Dios siempre será una idea nuestra, un constructo nuestro. Acuérdate de lo que leímos aquí un día del maestro Eckhart, que para mi gusto fue el mayor místico de la historia cristiana. En el siglo XIII el maestro Eckhart distinguía entre Dios y divinidad. Y él decía, Dios, Deus, es aquel a quien yo le hablo, a quien yo le rezo, con el que yo tengo relación. Dice, ese Dios es una creación nuestra. Por eso se parece tanto a nosotros. Lo creamos a nuestra imagen y por eso ha parecido como a veces airado, vengativo, castigador, porque es una obra nuestra. La deidad o la divinidad no la podemos pensar. Entonces solo nos quedamos en silencio. Esto solo por la cautela si te sirve, José Manuel, pero vuelvo a decir, tú sigue tu corazón y punto. Me parece muy bien, sí, gracias. Gracias a ti. Hola Enrique, muchas gracias por todas las tardes tan maravillosas que nos haces pasar estos raticos. Y te pido perdón de antemano, puesto que lo que te voy a preguntar probablemente lo hayas explicado ya muchas veces. Soy un poco principiante, hay muchos conceptos que todavía no entiendo. Y hoy, por ejemplo, eso, ¿no? Que has hecho hincapié en el inicio y luego más adelante también, al respecto de, bueno, no poner especial atención en las cosas, sino en lo que es consciente o conciencia de las cosas, sí. Que no soy capaz de entender en qué término lo de
Sí, y creo que es algo importante. sí, muy importante. Si no lo puedo entender, no sé cómo puedo seguir adelante. No entiendo lo que es eso, la conciencia Eso de las es. cosas, Eso el consciente de las cosas. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Alicia. Alicia, Alicia. Gracias a ti, Alicia. Sí, no te preocupes, ¿eh? Yo siempre repito lo mismo, así que si tú pides perdón por repetir algo, yo tenía que estar pidiendo perdón todo el rato, pero ya sé, y me corroboraba una amiga que fue profe de universidad, de lengua y qué sé yo, y ahora jubilada, emérita, se daba cuenta de que después de que decía una cosa 100 veces, alguien la pescaba. Así que no viene más. Y la que planteas, Alicia, es una cuestión nuclear. Si me acuerdo, el próximo encuentro haremos una práctica que hemos hecho más veces, que es la que llamamos rueda de la consciencia, porque escenifica un poquito lo mismo que hemos hecho en encuentros anteriores de la práctica de la meditación, pero quizá más concreta. Si la has hecho alguna vez, la rueda de la consciencia, vamos distinguiendo los objetos en los que nos movemos, en concreto 4, ¿no? Por simplificar. El cuerpo, la mente, los pensamientos, la sensibilidad, los sentimientos y la realidad que llamamos externa, ¿no? Nuestra vida laboral, familiar. Entonces distinguimos los 4. Y al empezar la meditación, yo sugiero, esta práctica está en la web o en las prácticas grabadas en audio, así que la puedes escuchar ahí. Sugiero que para empezar, cada cual como pueda, se sitúe en eso que se da cuenta de todo lo que somos y nos rodea. Es decir, en ti, en mí, en cada ser humano, además de una mente que piensa y de una sensibilidad que siente, hay otro lugar, hay otra instancia que se da cuenta de todo. No que lo piense, sino que se da cuenta. Por ejemplo, es muy distinto para mí pensarte, Alicia, pues yo te pienso y para pensarte tengo que separarte de los vecinos, por supuesto, tengo que ver tus detalles, tu cara, te estoy pensando, pero es una actividad mental. No tiene nada que ver pensarte con atenderte, con darme cuenta de ti. Yo me doy cuenta, tiene tan poco que ver que mi mente se detiene. Cuando yo atiendo a algo, la mente se calla, porque el ser humano está hecho de tal manera que no podemos pensar y observar a la vez. Entonces yo me doy cuenta de que estoy en eso que se da cuenta, en eso que es consciente, porque no hay pensamiento. Entonces yo te observo, te atiendo, mi mente se calla. Eso es situarme yo en ser consciente. ¿Vale? Todo lo demás serían objetos, todo. Todo lo que nos rodea, fuera y dentro de nosotros, son objetos. Cuando yo pongo la atención, no en los objetos, que la tengo que poner en mi vida cotidiana, en mi día a día tengo que poner la atención en los objetos que hago, si no la comida se te quemaría y sería todo un caos, ¿no? La atención en lo que estamos haciendo. Pero, cuando meditamos, como en el trasfondo, mantener un poco la atención en eso que se da cuenta de todos los objetos. Es lo mismo que decir en eso que observa, en eso que atiende, ¿vale? No sabría cómo más explicártelo. Son esas cosas que son más fáciles de vivir que de explicar, ¿no? Pero no sé hasta dónde me pillas, Alicia. Pero eso, entiendo entonces que está en nosotros, no en esos objetos. Claro. Es una tampoco es cualidad. Al final es nuestra identidad, o sea, es lo que somos. Es una aptitud, una capacidad que está absolutamente en todo ser humano. Lo que puede ocurrir es que no la hemos activado, no la hemos puesto en marcha, ¿no? O que la tenemos descuidada, pero está en todo ser humano. Igual que todo ser humano es capaz de pensar, todo ser humano es capaz de atender. En todo ser humano hay algo que es consciente. Fíjate, más claro quizá. Eso es lo que nos hace decir que nosotros humanos somos seres conscientes. ¿Por qué decimos yo soy consciente de algo? Porque en mí hay algo que se da cuenta, hay algo que es consciente. Entonces, yo soy consciente, yo puedo observar, todo sin excepción, puedo observar. Y sin embargo, eso en mí que puede observar, no puede ser observado.
Y es lo que lo diferencia a eso que es consciente de todo el conjunto de los objetos. Todo lo que yo puedo observar es un objeto. Por eso yo sé que no soy mi cuerpo, porque yo mi cuerpo lo observo y porque cambia cada rato. Por eso sé que no soy mi mente ni mis pensamientos, porque mis pensamientos los observo y cambian también a cada rato. Ni mis sentimientos, ni la realidad externa que cambia cada rato y la puedo observar. Tú no eres nada que puedas observar. Por eso la importancia de tu pregunta. Tú eres eso que observa y que nunca podrás observar. Porque es como la luz que observa, pero no hay nadie que observe a ella. Ella es la luz que observa, ¿no? Cuando empezamos a practicar esto, lo cual nos permite reconocernos en eso que se da cuenta, ya hemos llegado a casa. Eso es lo que somos. No somos nada que puede ser observado, somos eso que observa. No somos nada de lo que yo puedo ser consciente, son objetos, yo soy eso que es consciente. Y nos cuesta tanto hablar de ello, precisamente porque como no es objeto, no lo podemos nombrar con propiedad, no lo podemos delimitar, ¿no? Solo podemos, de palabra, apuntar a ello. Ahora, eso sí, en todos nosotros hay como un sentido interno que nos permite conectar con ello y experimentarlo de forma inmediata y evidente. Yo el día que cambió como un calcetín mi persona y las cosas que yo enseñaba y dejar el teísmo y dejar todo eso, fue el día en que se me regaló una experiencia luminosa sin ningún género de duda de que yo no era nada de lo que pudiera ser consciente, sino justamente eso que es consciente de todos los objetos, ¿no? Te cambia radicalmente. Y luego el resto, Alicia, es ir practicando. Como cuando un niño empieza a caminar o alguien empieza a tocar el piano, es un arte. Entonces ir practicando para que mi identificación con la mente y la atención puesta en los objetos que la he tenido toda mi vida quizás, vaya revirtiendo y vaya empezando otro modo de ver y de situarme radicalmente diferente, ¿no? Muchas gracias, ahora lo entiendo mucho mejor. Si viene o si puedes venir la semana que hoy, dentro de 15 días, haremos la práctica esa de la rueda de la consciencia, donde de un modo más práctico quiere ser pedagógica. No sé si lo consigo o no, pero pedagógica para experimentar en la práctica cómo situarnos en eso que es consciente, ¿no? Por ejemplo, antes te decía que te puedo ver o atender. Según donde esté yo, te pensaré o te atenderé. Si yo estoy en la mente, te estoy pensando. Haga lo que haga, no puedo sino pensarte, porque la mente solo sabe pensar. Pero si yo estoy en eso que observa, te estaré atendiendo. Si yo te pienso, te estaré juzgando todo el rato, porque pensar es lo mismo que juzgar. Y si yo te atiendo, no habrá juicio ninguno. Por eso, si queremos evitar juzgar a las personas, tenemos que estar situados en eso que atiende, ¿no? Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. ¿Aún hay tiempo para alguien más? Aquí delante veo a Concha. Sí, a ver si me sé expresar. Que acabamos de celebrar la resurrección de la Pascua de Resurrección, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir qué supone en ti esa celebración o cómo lo podemos entender de forma que nos llegue vivencialmente. Y ¿qué más te iba a decir? Y no sé si está ya de charlar, que habla del Cristo cósmico, ¿no? Si tiene algo que ver, si me puedes aclarar un poco esto. Gracias. Gracias, Concha. Esta pregunta no tocaba hoy, ¿no? Tienes suerte porque no ha habido más, así que bueno, de la forma más breve posible. La resurrección es un mapa, igual que la reencarnación es otro mapa, igual que la inmortalidad del alma es otro mapa. Son mapas diferentes para decir, los tres mapas quieren decir lo mismo, que la vida no acaba en la muerte. Pero que la vida no acaba en la muerte, ¿no? Que trasciende la muerte. Entonces, dependiendo la cultura, el momento histórico y el modo de entender a la persona que cada cultura ha tenido, ha utilizado un mapa u otro. Por ejemplo, los griegos, que decían que el ser humano era un conjunto de cuerpo y alma, lo tenían súper fácil.
Y ellos dicen, el cuerpo se muere, pero el alma continúa. Esto se llama el mapa de la inmortalidad del alma. Los hebreos, por el contrario, creían que el ser humano no tenía partes, que era una unidad y que si moría, moría al 100%, entero. Entonces a ellos la inmortalidad del alma no les servía. Por eso hablan de resurrección. Y entonces ellos dicen, el ser humano muere entero, pero el mismo Dios que te creó un día, te recrea, eso significa resucitar, te crea de nuevo. Y se entiende así, ¿no? Es otro mapa. Y la reencarnación, como sabes, es algo en ti, ¿vale? Cambia de vehículo, pero sigue viviendo diferentes vidas. Es otro mapa. Yo, como no tengo creencias porque se me cayeron, no hice nada, no hice ningún esfuerzo, ni fue propósito mío quitarlas, pero un buen día se me cayeron todas, pues tampoco necesito mapas, ¿no? No tengo ni creencias ni mapas. Pero sí me parece importante ver los mapas como lo que son. La persona tiene derecho a tener su mapa, esto es muy libre, ¿no? Y ir un poquito más allá del mapa. Toda persona, por supuesto, tiene derecho a utilizar el mapa que más se le acomoda. Pero, como le decía antes a José Manuel, el no reducirse al mapa, a lo que el mapa apunta, ¿no? Y dentro de la lectura que estamos haciendo aquí, pues apunta a dos cosas. Una que tú nombras y por eso la recojo, y otra. Apunta al hecho de que si la vida no muere, lo que somos es vida. Pero no seremos vida después de que nos muramos un día. Lo somos ya ahora. Entonces, ¿para qué tienes que esperar a la resurrección aquella del mapa si ahora ya puedes vivir resucitado porque eres vida? Ese sería el sentido. Ese sería el sentido. Tú que eres de tradición cristiana también y has traído la pregunta esta, ¿te acuerdas lo que le dice Jesús? No sabemos si fue Jesús, pero bueno, el cuarto evangelio dice que fue Jesús. Le dicen, cuando dice la hermana de Lázaro que había muerto, ¿no? Que es todo un relato parabólico, no se puede entender al pie de la letra, y le dice, es que mi hermano resucitará el último día, le pregunta Jesús, y Jesús le dice, yo soy, el yo soy que hemos dicho al principio, yo soy la resurrección y la vida. Y lo que dice Jesús lo puede decir todo ser humano. Todos nosotros podemos decir, yo soy la resurrección y la vida. Cuando dices eso, has dejado los mapas y estás ya en contacto con tu realidad. Somos ya vida. Entonces, cuando tienes la certeza de que eres vida, ¿qué vida vas a esperar después de la muerte si ya eres vida ahora? Por eso ni me da ningún miedo la muerte, ni veo que la muerte va a enriquecer nada. Es la vida que somos, ¿no? Ya está. Perderemos un vehículo, pero la vida, somos vida. Y la otra cosa es que esta vida efectivamente es cósmica. El Cristo cósmico es una imagen, preciosa por otro lado, que viene a decir, lo que es Jesús lo somos todos, no solo los que creen en Él, los cristianos, como se creía en la Iglesia, que decía semejante barbaridad como fuera de la Iglesia no hay salvación, que ya le vale, sino que somos todos. Ese todos es sinónimo de cósmico. El cosmos entero es Jesús. Jesús metafóricamente hablando. Los budistas tienen un dicho parecido, ¿sabéis? Los budistas dicen, todos los seres humanos tienen naturaleza búdica. Es lo mismo. Todos los seres humanos son Buda. Buda quiere decir iluminado, como sabéis, ¿no? Todos los seres. ¿Por qué? Porque todos somos lo mismo. Se llame Jesús, Buda, Concha o Enrique. O Perico el de los palotes, con todo el respeto a los palotes. Todos somos lo mismo. Entonces, ya lo somos. El Cristo cósmico es una metáfora preciosa de que todos somos lo mismo. Todos somos vida. Gracias, Concha. Mira lo que nos hubiéramos perdido si no preguntas eso. ¿Alguien más queda? Bueno, como para... No vas a hablar, ¿no? Sí. Ah. Como para practicar lo que proponía Alicia, la pregunta de Alicia, es permanecer en eso que es consciente, ¿eh? Necesitamos educar mucho, mucho, mucho la atención. Porque si no, nuestra mente toma el mando y ya vas a estar donde tú quieras, va a estar donde tu mente quiera que estés. Entonces, despiste, despiste y despiste. Para yo poder meditar en silencio o la contemplación, como hablamos con José Manuel, para poder estar en contemplación, necesito haber entrenado mi capacidad de atender. Porque si no, yo puedo detenerme a atender a Alicia, ¿no?
Pero si no tengo educada la atención, eso me durará medio segundo. Enseguida, ¡pum!, la mente me llevará a pensar. Entonces es tan importante, cuando una persona quiere dar pasos en el camino de la meditación, tan importante entrenar la atención propiamente con modos sencillos. Hay muchos modos, ¿eh? Yo cuando voy a caminar entreno la atención porque voy atento a mi cuerpo que se mueve y al paisaje que hay. Vale. Cuando hago la faena que menos me gusta en casa, hoy me ha tocado hacerla, la plancha, entreno la atención poniendo toda la atención en el acto de planchar. Se puede entrenar la atención en todo momento del día, hagas lo que hagas. Cuando estás con una persona, yo puedo estar con una persona diciendo, joder, qué tío más aburrido, y pensar cosas sobre ella, o puedo estar atendiéndola, y entonces estaré volcado en ella, ¿no? Todo lo del día puede ser ocasión para entrenar la atención. Pero luego hay prácticas para hacer en momentos de silencio, como este que os propongo ahora. Vamos a estar 10 minutos haciéndola, en que es como la tarea que nos proponemos. Y para estas prácticas yo encuentro como dos medios más favorables o propicios para entrenar la atención. Uno que es tan viejo como la historia de la humanidad. Se han encontrado restos de gente, no sé, no me quiero equivocar en los años, pero restos de seres humanos de los más antiguos en actitud, en la postura del loto, o sea, meditando, pero hablo de siglos y milenios, ¿vale? Uno es poner la atención en la respiración y el otro es poner la atención en el cuerpo. Como es tan fácil, porque le das a la mente de que tiende a despistar un anclaje, si yo pongo las manos, por ejemplo, en la zona del corazón, del pecho, y digo, voy a poner toda la atención en mis manos. Ahí tengo un anclaje grande, la mente se distrae menos. Se distraerá igual, pero vuelvo. Entonces, el contacto corporal es un modo de practicar la atención muy eficaz. Y el otro, este tan viejo como la humanidad, es la respiración. Así que os quiero proponer que durante 10 minutos estemos atendiendo nuestra respiración de la manera más descansada posible, como si fuera un juego. Si te despistas, no pasa nada, no pasa nada. Eso que es consciente también de que te despistas. Y entonces traes la atención otra vez a la respiración. Vamos a estar pues en este juego durante 10 minutos. Si os ayuda, podéis hacer la respiración un poquito más profunda, más pausada, pero sin forzar nada. Y toda la atención jugando, puesta en ese movimiento constante de la respiración.
Muchas gracias por compartir este tiempo. El próximo encuentro será dentro de 15 días, el 14 de mayo ya. Así que tengamos una buena quincena.